Las tres lunas de Centaurus proyectaban largas sombras sobre la bahía de atraque cuando Viastarus descendió de su lanzadera personal sobre el suelo metálico de la estación de respiración. Su piel carmesí, ahora de un rojo apagado, como el de un castillo, gracias a la matriz de camuflaje molecular, ya no brillaba con los patrones bioluminiscentes reales que la identificaban como la emperatriz soberana de los Tusquemani. Esta noche, su cuerpo de 12 toneladas se había encogido a unos modestos 2,13 metros. Los elaborados tentáculos de su cabeza estaban unidos de forma sencilla y práctica. El séquito habitual de asesores, guardias y aduladores brillaba por su ausencia. Nadie en la estación conocía la verdad. Para ellos, ella era simplemente una diplomática de rango medio que realizaba una inspección rutinaria de inconvenientes hegemónicos en el espacio humano. El camuflaje era impecable, el engaño completo. Credenciales diplomáticas aceptadas. Pitó el sistema automatizado de aduanas. Bienvenido a la estación de respiración. Hora local. Hora. Viala asintió brevemente. El gesto aún le parecía incómodo y extraño. Durante su viaje desde Tales Prime, había estudiado detenidamente el comportamiento humano, decidida a adaptarse a la perfección. Humanos y tericianos habían mantenido una frágil paz durante 30 años terrestres tras el incidente de Próxima, pero las relaciones seguían siendo tensas. El humano promedio aún miraba a un tericiano con recelo, quizás incluso miedo, especialmente a uno de linaje real. Precisamente por eso había venido. Durante 9 generaciones, los Tarisius Moni habían extendido su influencia a lo largo de 7 sistemas estelares. La dinastía real, su dinastía, había supervisado acuerdos comerciales, iniciativas de terraformación e intercambios tecnológicos que habían convertido a los Hitsmoni en la potencia dominante en este sector de la galaxia. Pero recientemente, informes inquietantes habían llegado a sus círculos privados. Acusaciones de explotación, corrupción entre sus representantes y el trato a los humanos y otras especies como ciudadanos de segunda clase en los territorios controlados por la hegemonía. El trono solo ve lo que los cortesanos quieren que vea, le había advertido su antiguo mentor. Si te conviertes en la verdad, emperatriz, debes buscarla sin tu corona. Y así llegó a Timostación, el puesto avanzado humano más antiguo e importante de Terician, no como la soberana emperatriz Viola Nexaris, sino como una diplomática discreta y fácilmente ignorada. La estación era una maravilla tecnológica, un consejo colosal que rotaba en el espacio entre la Tierra y la Luna. Construida durante la fase inicial de la cooperación humano-tericiana, sus amplios pasillos albergaban seres de diversos tamaños y necesidades atmosféricas. Su gravedad estaba cuidadosamente calibrada para las diferentes especies. En teoría, encarnaba la mejor cooperación interestelar. En la práctica, bueno, eso era algo que estaba a punto de descubrir por sí misma. Viola se abrió paso a través de los aposentos diplomáticos con sus superficies pulidas y elegante mobiliario, pasando por el centro comercial con su cañón de voz de comerciantes de una docena de cápsulas Borfal, y entró en las áreas de mantenimiento utilitario que mantenían la estación en funcionamiento. Aquí, la apariencia de lujo se desmoronaba. El cableado expuesto cubría los techos. El olor a lubricantes industriales flotaba en el aire, y la iluminación era funcional más que favorecedora. Allí era donde se desarrollaba el verdadero trabajo. Allí era donde encontraría la verdad que buscaba. Se había instalado en unas modestas habitaciones en el ala diplomática de la estación, pero no tenía intención de pasar mucho tiempo allí. En cambio, vagaba por la estación a todas horas del día y de la noche, observando, escuchando y aprendiendo. Su agenda oficial estaba repleta de reuniones, a las que su asistente asistía en su lugar, lo que le permitía explorar sin interrupciones. Fue en una de estas incursiones nocturnas, 3 días después de su llegada, cuando notó la luz por primera vez. Viala había explorado las cubiertas inferiores de mantenimiento, zonas poco visitadas. Alguien de un puesto superior al de mantenimiento había entrado en ella cuando su aspecto descuidado le llamó la atención. Venía de una pequeña alcoba cerca de la unidad de atmósfera y reprocesamiento, un espacio medio oculto tras pilas de filtros de repuesto. Curiosa, se acercó en silencio. Sus sentidos tricianos registraron una sola presencia humana. La alcoba contenía un espacio de trabajo improvisado. Una caja de cartón desechada servía de escritorio. Una vieja silla giratoria estaba remendada con cinta adhesiva, y un hombre estaba inclinado sobre un grueso manual, iluminado solo por una tenue linterna. El haz de luz parpadeaba erráticamente, requiriendo mucha paciencia reajustarlo cada vez que amenazaba con apagarse. Vestía el mono azul de mantenimiento de la estación, manchado con la grasa y la mugre de una nave larga.
Su mirada estaba fija en el manual. Algo sobre sistemas de propulsión avanzados, notó, porque él no la había visto. La luz no parece suficiente para estudiar, dijo Viella, bajando deliberadamente su voz, naturalmente aguda. El hombre se estremeció violentamente y casi se cae de su silla tambaleante a ponerse de pie. Cerró de golpe el manual de instrucciones. La linterna rodó por el escritorio improvisado. Disculpe, Marmes, mi estimada Teresian, balbuceó, haciendo una reverencia brusca con una mezcla de saludos humanos y Teresian. No lo era, solo estoy tomando un descanso. Pausa aprobada. Viola lo miró con genuina curiosidad. Cuestione su fuente de luz, no sus actividades. El HKT humano, como indicaba su placa, pareció relajarse un poco. Era de mediana edad para los estándares humanos, quizás 35 años terrestres, con cabello castaño corto y un rostro que irradiaba inteligencia y cansancio a partes iguales. Tenía las manos ásperas, las uñas cortas y pulcramente recortadas, a pesar de la suciedad que parecía haberse asentado firmemente en los pliegues de sus nudillos. La luz está bien, dijo, tomando la linterna y demostrando cómo detenía momentáneamente el haz de luz golpeándola contra su palma. Solo necesita un poco, a veces necesita ánimo. Como tantas cosas en la vida, comentó Viola. Esto provocó una risa sorprendida del humano. Supongo, dijo Viola, señalando el manual. Teoría avanzada de propulsión cuántica. Es una lectura bastante exigente para un trabajador de mantenimiento. El cansancio regresó a su expresión. Solo intento continuar mi formación. Las normas de la estación exigen material de estudio durante los descansos. No soy responsable de su cumplimiento, le aseguró Viola. Simplemente me parece inesperado. Aker pareció decidirse y se enderezó. Me llamo Thomas Aker. Me encargo del mantenimiento de los procesos atmosféricos en las cubiertas 12 a 16. Pero estoy estudiando para obtener la certificación de ingeniería. Los sistemas de propulsión son solo lectura complementaria. Complementaria, repitió Viola, divertida por su modestia. Había estudiado el mismo manual durante su formación. Era material de nivel universitario en la Academia Tour Central. Estoy en el servicio diplomático. Oh, están lejos del sector diplomático, comentó Thomas con un dejo de sospecha en la voz. Las sedes diplomáticas me parecen estériles y poco inspiradoras, respondió ella. La verdad es que se aprende más sobre una estación viendo su corazón que su fachada. Thomas lo consideró y asintió lentamente. Tiene sentido. Los procesos atmosféricos revelan más sobre el estado de una estación que cualquier informe oficial. Exactamente. La mirada de Fella volvió al manual. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando ingeniería? Años. A veces más, a veces menos. Admitió. Estaba matriculado en el coro de Ingeniería de la Tierra cuando mi padre enfermó. Envenenamiento por radiación de las minas de asteroides. Tuve que dejarlo para pagar los tratamientos. Y aún así sigues estudiando. Thomas se encogió de hombros. El conocimiento no importa si lo obtienes en una universidad o extraído de un manual, en una cabina de mantenimiento a medianoche. Ese seguirá siendo conocimiento. Viala percibió algo inesperado. Respeto. En Tares Prime, la educación estaba estrictamente estructurada. El progreso, estrictamente controlado. La idea de esforzarse por obtener conocimiento en tales circunstancias, sin autorización y apoyo oficial, era casi revolucionaria. Tu luz se está debilitando otra vez, comentó mientras el haz atenuaba drásticamente. Thomas la golpeó contra su palma una vez más. Me las arreglaré. Viala metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña esfera de metal. Un dispositivo de iluminación teresiano estandarizado. Quizás este sería más fiable. Lo activó con un toque, y una luz cálida y uniforme llenó la cabina. Los ojos de Thomas se abrieron de par en par ante el gesto. No puedo hacer eso. Son caros, y lo consideran diplomacia, interrumpió Vialain. Colocó la esfera sobre su escritorio improvisado. La hegemonía se beneficia del crecimiento del conocimiento, independientemente de quien lo posea. Antes de que pudiera protestar más, ella se dio la vuelta y se alejó. Sus pensamientos giraron inesperadamente en torno a este hombre que investigaba la propulsión cuántica a la luz de una linterna casi apagada. La noche siguiente, Viola regresó a la cubierta de mantenimiento. Se dijo a sí misma que simplemente continuaba su investigación sobre las condiciones de la estación. Pero, en realidad, se preguntaba si Thomas Aker estaría de vuelta en su camarote. Sí que lo estaba.
Esta vez estaba realizando cálculos con un par de datos, consultando ocasionalmente manual. El cubo de iluminación teresiano proyectaba un círculo perfecto de luz sobre su trabajo. «Veo que la luz te está dando buenos resultados», dijo Viola a modo de saludo. Thomas levantó la vista, menos alarmado que antes. Esta extraordinaria batería costaría el equivalente a 3 semanas de energía si fuera necesario reemplazarla. No sería así, le aseguró Viola. Convertía el calor ambiental en luz. Duraría aproximadamente 50 años terrestres. ¿50 años? Preguntó Thomas con incredulidad, negando con la cabeza. La tecnología en la Tierra es muy diferente. ¿Qué estás calculando?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Mejoras de eficiencia para el sistema de propulsión secundario de la estación, explicó. La configuración actual desperdicia casi el 20% de la energía suministrada en forma de calor. Y han encontrado una solución. Thomas dudó. Luego le pasó el par de datos. Rediseñando las bocinas de admisión aquí y allá, la pérdida podría reducirse a menos del 10%. Nada revolucionario, pero reduciría considerablemente los costos anuales de combustible de la estación. Viola consideró sus cálculos con creciente sorpresa. La solución era elegante en su simplicidad, el tipo de innovación práctica que a menudo eludía a los ingenieros académicos. ¿Presentaste esta propuesta? La risa de Thomas fue breve y amarga. Los trabajadores de mantenimiento no presentan propuestas técnicas. Así no funciona por aquí. Quizás debería hacerlo, murmuró Viola. Su conversación duró casi 1 hora, abarcando desde la teoría de la propulsión hasta los desafíos prácticos de mantenimiento de una estación tan antigua como Artemis. Thomas poseía una rara combinación de conocimiento teórico y experiencia práctica. Su comprensión de los sistemas se había profundizado tras años de trabajo con ellos. Cuando finalmente se disponía a irse, Viola dijo, «Quizás vuelva mañana». La expresión de Thomas delataba sorpresa y algo de calidez. «Estoy aquí casi todas las noches. La atmósfera no se mantiene bien». Durante las 2 semanas siguientes, Viola regresó una y otra vez a la plataforma de mantenimiento. Cada noche traía nuevas conversaciones, nuevas perspectivas, no solo sobre las operaciones de la estación, sino también sobre la resiliencia humana. Thomas le contó sobre su hermano menor, Lucas, quien estudió sinobiología en la Universidad Amstor en la Tierra, financiado en parte por Thomas, con un salario de trabajador de mantenimiento. «Será el primero de nuestra familia en graduarse», dijo Thomas Stoll, «un chico brillante, más listo que yo. Cuando mi padre enfermó en los asteroides, tuve miedo. Que Lucas también abandonaría la escuela. Pero lo logramos. Sacrificaste tu educación por la suya», comentó Viola. Thomas se encogió de hombros. «La mía solo se retrasó un poco. No fue realmente un sacrificio». «Sí, lo fue», pensó Viola. En Terres Prime, las conexiones familiares lo determinaban todo. Educación, posición, oportunidades. La idea de sacrificar el propio futuro por el de otro era casi impensable. Y, sin embargo, este hombre, con toda naturalidad, anteponía el futuro de su hermano al suyo, sin resentimiento ni arrepentimiento. Durante estas conversaciones, Viola se cuidó de mantener su tapadera, revelando solo detalles cuidadosamente seleccionados sobre su supuesto trabajo diplomático. Aún así, habló con Thomas con más franqueza que con nadie en años. Había algo liberador en ser percibida simplemente como una mensajera, no como una emperatriz soberana. La noche del 15, Viola encontró a Thomas examinando un pequeño dispositivo en lugar de continuar con sus estudios habituales. «¿Qué es?», preguntó. «Un traductor universal. Lo encontré cerca de los puntos de recogida de basura en el barrio diplomático», explicó. «Un modelo 2 probablemente costaría más de lo que gano en un año. Alguien debe tenerlo. Pensé que no tenía reparación». «¿Y lo es?». Thomas sonrió. Su rostro habitualmente serio se tornó serio. «No, solo un filamento cuántico quemado y un software corrupto. Llevo 2 días trabajando en ello». «¿Puedes reparar un dispositivo como este?», preguntó Viola, visiblemente sorprendido. Los traductores ticionianos eran conocidos por ser extremadamente complejos, combinando hardware y componentes biotecnológicos que pocos humanos entendían y mucho menos podían reparar. «Puedo arreglar cualquier cosa», dijo Thomas, sin alardear, sino simplemente constatando un hecho. «Puede que no tenga formación académica, pero entiendo a las máquinas, siempre las he tenido». Mostró el traductor, que ahora funcionaba a la perfección, incluso captando los sutiles matices armónicos del idioma de Irán,
algo que la mayoría de los traductores reparados por humanos no conseguían. «Tienes un talento extraordinario», dijo Viala, pensando en los muchos técnicos certificados de Terra Prime que no habrían sido capaces de realizar semejante reparación. Thomas se encogió de hombros de nuevo, con ese gesto característico de desdén. «Ten paciencia. ¿Podrías arreglarme algo?» «Sí». De repente, metió la mano en su bolso para sacar su dispositivo de datos supuestamente averiado, que en realidad funcionaba a la perfección. «Claro», dijo Thomas sin dudarlo. A la noche siguiente, regresó y encontró el dispositivo no solo reparado, sino mejorado. La interfaz de usuario se había reconfigurado para un funcionamiento más eficiente. El consumo de energía se había reducido un 30%. «¿Cómo lo hiciste?», se preguntó, impresionada. «Solo ajusté algunas subrutinas», dijo Thomas. Su dispositivo ejecutaba un software obsoleto que entraba en conflicto con los componentes de hardware más nuevos. Nada del otro mundo, pero importante de todos modos. Hala sabía que lo que Thomas descartaba como simples retoques era una innovación que sería valiosa para las principales corporaciones tecnológicas de la hegemonía. Y, sin embargo, allí estaba, realizando tareas de mantenimiento muy por debajo de su nivel de habilidad, estudiando la tenue luz de una cueva oculta. «¿Qué desperdicio de potencial?», pensó. Un desperdicio de que la hegemonía, su hegemonía con sus rígidas jerarquías y prejuicios, fue en parte responsable. Todo cambió cuando se conocieron. Viala acababa de llegar a la cala cuando notó que Thomas no estaba solo. Otro trabajador de mantenimiento, un hombre más bajo, de rasgos afilados y ojos entrecerrados, estaba cerca, aparentemente revisando un panel de control, pero claramente observándolos a ambos. «Reun parece interesado en nuestra conversación», comentó Viala en voz baja. Thomas hizo una mueca. «Es Weber. Me pregunta por qué un diplomático teresiano sigue visitando el departamento de mantenimiento. Le dije que estamos discutiendo mejoras en la eficiencia atmosférica». «Una explicación plausible», dijo Viala. «No lo creía», respondió Thomas Grimmick. «Insinuó que yo vendía información, o peor aún, que estaba lanzando Viala». «¿Qué tipo de información?» «Protocolos de seguridad de la estación, códigos de acceso, cosas que un trabajador de mantenimiento podría saber que serían valiosas para, bueno, alguien a quien la estación no le importara mucho». La insinuación era clara. Thomas estaba siendo acusado de espionaje, de vender secretos de la estación a la hegemonía. «Estas acusaciones son infundadas», dijo Viala con aspereza. «Por supuesto». Thomas estuvo de acuerdo, pero eso no impide que la gente las crea. Los humanos y los ericianos comparten una historia, no siempre feliz. La noche siguiente, Viala encontró la bahía vacía. Preocupada, preguntó y se enteró de que Thomas había sido transferido al equipo de mantenimiento de la bahía exterior. Un trabajo peligroso, generalmente reservado para tripulantes jóvenes o para quienes habían violado los protocolos de la estación. Cuando finalmente lo encontró 3 días después, Thomas regresaba de un turno de 16 horas, con el rostro marcado por el agotamiento. «Me están vigilando», dijo sin rodeos. «Las fuerzas de seguridad registraron ayer mis aposentos buscando contrabando», le dijeron. «Es indignante», empezó, pero Thomas la interrumpió. «Así son las cosas», dijo secamente. «La cooperación entre humanos y terticianos puede parecer buena en los informes oficiales, pero aquí abajo es otra historia. Si un humano se acerca demasiado a un terticiano, despierta sospechas, sobre todo si esta terticiana pertenece al servicio diplomático. Thomas, creo que no deberíamos volver a vernos», dijo. La miró a los ojos. «Por el bien de ambos». Antes de que Viala pudiera responder, Thomas le entregó algo. El orbe de iluminación teresiano. «Gracias por eso, pero ya no lo necesito. Transferido a mantenimiento del casco. Otro horario, otras tareas. Thomas, puedo hablar con el comandante de la estación». «Por favor, no lo hagas», dijo rápidamente. «Eso solo confirmaría lo que ya sospechas. Adiós». Fue educativo conocerte». Se fue antes de que ella pudiera responder, con los hombros tensos. Viala se quedó clavada en el sitio, el orbe de iluminación en la mano. Por primera vez desde su llegada a la estación, sintió la tentación de revelar su verdadera identidad, de ejercer la autoridad que le correspondía por derecho de nacimiento. Una sola palabra de la emperatriz Viala News haría que el comandante de la estación se apresurara a rectificar esta injusticia, pero eso frustraría por completo el propósito de su disfraz. Había venido para descubrir la verdad
sobre las condiciones. En su imperio, ahora experimentaba en carne propia los prejuicios y la desconfianza que envenenaban las relaciones entre su especie. A la mañana siguiente, Viala recibió un mensaje cifrado en su canal privado, el reservado para comunicaciones urgentes de Terres Prime. Su misión encubierta de 2 semanas se había extendido a casi 4, y el Consejo Imperial estaba cada vez más inquieto. Se esperaba su regreso para las celebraciones del centenario, donde se requería su presencia como emperatriz en 3 días. Se le agotaba el tiempo. Esa noche, Viala no fue a la plataforma de mantenimiento. En su lugar, accedió a la base de datos de personal de la estación utilizando sus códigos de acceso diplomáticos. El expediente de Thomas Archer era breve pero revelador. Constantemente excelentes evaluaciones de rendimiento, varios premios por reparaciones innovadoras, lo más interesante, una solicitud incompleta para el programa de intercambio de ingenieros Monie, abandonada 7 años antes. La siguiente entrada en su expediente era más preocupante, una alerta de seguridad emitida 3 días antes por contacto sospechoso con personal diplomático extranjero y posibles problemas de seguridad. Sin cargos formales, pero suficientes para destruir cualquier posibilidad de ascenso. Su investigación había causado esto. Su curiosidad había dañado la carrera de un hombre cuya su único propósito era compartir sus conocimientos con una terriana. Viala había tomado una decisión. Realizaría un último acto antes de irse. A la mañana siguiente, entró a la oficina del administrador de la estación, Oley, un hombre apuesto de expresión cuidadosamente neutral que no podía disimular su incomodidad ante la presencia de una diplomática terriana. La saludó con rigidez. Esto es inesperado. Su asistente suele ocuparse de asuntos rutinarios. Esto no es rutina, respondió Viala. Deseo hablar con un empleado de la estación. La expresión del técnico de mantenimiento Thomas Archer Olay cambió ligeramente. Estoy al tanto de la situación. Tenga la seguridad de que se han tomado las medidas de seguridad adecuadas. Precisamente por eso estoy aquí, dijo Viala, con la cadencia imperial en la voz que solía disimular. Ayudando al técnico y con una evaluación técnica confidencial de los sistemas de la estación, en particular con respecto a mejoras de eficiencia que podrían beneficiar las relaciones con la gente. No tenía conocimiento de dicha evaluación, balbuceó Olay. Era secreto, dijo Viala con calma. Sin embargo, las recientes medidas de seguridad contra el técnico Archer han puesto en peligro el proyecto. La hegemonía está sumamente insatisfecha. Esto debe ser un malentendido. Viala colocó un cristal de datos sobre su escritorio. Contenía el análisis técnico del técnico Archer sobre sus sistemas de propulsión, lo que ahorraría a esta estación aproximadamente 3 millones de créditos en combustible al año. También contenía mi recomendación oficial para otorgarle una beca completa para la Academia Imperial de Ingeniería en Terres Prime. Olay miró el cristal como si estuviera a punto de explotar. La Academia Imperial no acepta humanos. Aceptarán a este, dijo Viala con firmeza. A menos que quieran que presente una queja diplomática oficial por obstruir las iniciativas de ingeniería de la hegemonía y por xenofobia. Al cuartel general de personal de la estación Vogue. Eso no será necesario, le aseguró Jove con cierta prisa. Me aseguraré personalmente de que estos malentendidos aclaren de inmediato. Ten cuidado, dijo Viala, levantándose para irse. Los Hitmoni aprecian al administrador de talentos Hoyoway. Quizás la estación debería hacer lo mismo. Se fue, dejando a Hoyoway visiblemente conmocionado. Era arriesgado usar su autoridad diplomática con tanta fuerza, pero era un riesgo calculado. El administrador de la estación jamás adivinaría su verdadera identidad, solo que ejercía más influencia de la que le permitió sospechar a Tite. Esa noche, Viala regresó a la cubierta de mantenimiento por última vez. Thomas estaba, por supuesto, fuera de su elemento, pero ella tenía otras formas de encontrarlo. Sus sentidos ticianos captaron su familiar firma bioquímica cerca de la zona de preparación de la esclusa de aire externa. Estaba revisando metódicamente un traje presurizado para el mantenimiento del casco del día siguiente, solo. Sus movimientos eran precisos, a pesar de su evidente agotamiento. «Thomas Archer», dijo ella en voz baja. Él se giró, sorprendido por la rapidez con la que la fatiga se había disipado. «Bau, no deberías estar aquí. Me voy mañana», dijo, volviendo a Terres Prime. «Pero hay cosas que debemos discutir primero». «No hay nada que discutir», dijo Thomas con firmeza. «Recibí instrucciones de evitar el contacto no autorizado con personal diplomático. Eso también aplica a usted. Esas advertencias han sido levantadas»,
le informó Viola. Hacía 2 horas. Los habían transferido al Departamento de Desarrollo. Su etiqueta de seguridad fue retirada de su expediente. Thomas la miró fijamente. Esto es imposible. ¿Cómo lo conseguiste? Continuó, sacando un cilindro de metal ornamentado con el sello real del gobierno de Terres. Era su invitación oficial a la Academia Imperial de Ingeniería, con una beca completa que incluía gastos de manutención y manutención para su familia. Thomas aceptó el sombrero de copa con los dedos entumecidos. Esto tenía que ser una broma. Los humanos no están invitados a la Academia Imperial. Tú sí, dijo Viola simplemente. La expresión de Thomas osciló entre la incredulidad, la desconfianza, finalmente, una esperanza cautelosa. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Viola consideró su respuesta con detenimiento. El talento debe cultivarse, no desperdiciarse. El conocimiento no tiene límites. Has reparado un traductor universal que 3 técnicos tizianos certificados habían declarado irreparable. Sigo sin entenderlo, dijo Thomas, con los dedos aún agarrando el sombrero de copa con fuerza. ¿Quién eres realmente? Por un momento, Aviala estuvo tentada de contárselo todo, de revelarse como la emperatriz soberana, de explicarle su misión encubierta, de contarle cómo sus conversaciones habían cambiado su comprensión de su propio imperio. Pero tal revelación alteraría irrevocablemente su relación y crearía una brecha insalvable entre ellos. Soy alguien que reconoce el potencial, dijo en cambio. El transporte sale mañana a las 8 de la mañana. A tu hermano Lucas también le han ofrecido una plaza en el programa de sinobiología de la Academia, si deseas aceptarla. Thomas miró fijamente el sombrero de copa y luego a ella. No sé qué decir. Di que lo pensarás, sugirió Viola. El Hegemonei necesita idiotas como el tuyo. Thomas, quizás más de los que crees. Dicho esto, se giró para irse. Lo estaba, la llamó Thomas. Cuando hizo una pausa, preguntó, ¿te veré de nuevo en Terres Prime? Viola sonrió, con una expresión aún desconocida en sus rasgos disimulados. Creo que es muy probable. 2 meses estándar después, la emperatriz soberana Viola Naris estaba sentada en su trono cristalino en la sala de audiencias del imperio, escuchando con un aburrimiento cuidadosamente disimulado a un humilde conferenciante sobre la tributación de las rutas de navegación interestelar. Su verdadera forma había sido restaurada. Una tiziana imperial de casi 4 metros de altura, de tonos púrpura, adornada con los patrones bioluminiscentes de su linaje real y las insignias ceremoniales de su rango, disfrazarse de Ataz parecía una posibilidad lejana. Sin embargo, las lecciones aprendidas durante sus 4 semanas en la estación de respiración ya comenzaban a cambiar la política imperial. Se habían emitido 3 nuevas directivas. Una creaba oportunidades meritocráticas de ascenso para los no heresianos dentro de la hegemonía. Otra establecía un fondo imperial para la formación técnica, y una tercera prohibía la discriminación por razón de especie en los territorios controlados por la hegemonía. La ADE aún se estaba adaptando a estos cambios inesperados. Su confusión era palpable en las conversaciones susurradas que emanaban de los arities reclutados. Su resplandor imperial, dijo el chambelán después de que el noble finalmente terminara su petición. Los ingenieros humanos del nuevo programa de intercambio esperan su favor. Viola se levantó imperceptiblemente de su trono. Déjenla entrar. Las enormes puertas abrieron de par en par y un grupo de 7 personas entró, acompañado por el decano de la Academia Imperial de Ingeniería. 6 de ellos le eran desconocidos. Pero el 7º, Thomas Archer, caminaba con seguridad, a pesar de la imponente majestuosidad del salón de audiencias imperial. 2 meses en la Academia lo habían transformado sutilmente. Su postura era más erguida, su bata de mantenimiento había dado paso al distinguido uniforme gris de un estudiante de último año, pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, atentos, sin perderse nada. Casi imperceptiblemente, esos ojos se abrieron de par en par para posarse en la emperatriz. Un breve instante de reconocimiento se disipó rápidamente. Su figura era diferente. Su altura había cambiado, pero algo en su comportamiento, sus movimientos, quizás incluso en su voz, había delatado su disfraz. Viola lo sabía, o al menos lo sospechaba. Emperatriz soberana, comenzó el decano formalmente. Le presento contingente humano de la iniciativa de intercambio imperial. Usted tiene. Se distinguieron extraordinariamente en su breve tiempo en la Academia. En particular, el miembro superior ya ha presentado 2 solicitudes de patente de considerable valor.
Viala inclinó la cabeza majestuosamente. Estamos encantados con este informe. Los Hitsmoni valoran la innovación, independientemente de su origen. Su mirada se cruzó con la de Thomas, y en ese momento surgió entre ellos una comprensión tácita pero inequívoca. Él hizo una reverencia a Melerese, perfectamente ejecutada, pero sus ojos irradiaban una calidez que ningún diplomático común esperaría de un miembro superior. «Miembro superior Ark», dijo Viala, dirigiéndose directamente a él. Una ruptura radical de protocolo que provocó un murmullo entre la estrella de la corte reunida. Entendemos que ha propuesto un rediseño de los sistemas de propulsión estándar de los teresianos, que reduciría significativamente el consumo de energía. Sí, su resplandor, respondió Thomas con voz tranquila, a pesar de los cientos de teresianos que lo rodeaban. Los principios son bastante simples, pero su aplicación requería un pensamiento poco convencional. Un pensamiento poco convencional es precisamente lo que la hegemonía necesita para nuestro futuro. Viala explicó que aprenderíamos más sobre estas ideas. Nos visitarán en el estudio imperial después de esta audiencia. El chambelán casi dejó caer su bastón ceremonial por la sorpresa, mientras el decano de la academia luchaba por mantener la compostura. Un ser humano había recibido una audiencia privada con la emperatriz. Un acontecimiento sin precedentes. Como su resplandor lo exija, respondió Thomas con una expresión perfectamente apropiada. Pero sus ojos delataban algo muy diferente. 3 horas después, las maquinaciones cortesanas finalmente terminaron. Viala se sentó frente a Thomas en la relativa intimidad del estudio imperial. Allí, lejos de la atmósfera teatral de la sala del trono, podía hablar con libertad, a pesar de que los guardias imperiales vigilaban fuera de la puerta. «Me reconoció», dijo sin dudar. Thomas sonrió levemente, no de inmediato, pero la forma en que ladeó la cabeza cuando el decano mencionó mis solicitudes de patente le resultó familiar. Hice lo mismo al explicarle mis modificaciones de propulsión. La mayoría de la gente no puede distinguir los terites individuales, y mucho menos asociarlos con una forma encapuchada. «Soy observador», dijo Thomas simplemente. «Eso me hace bueno con las máquinas. Los detalles importan». Viala lo estudió pensativo. «Y ahora que sabes quién soy realmente, entiendo por qué un diplomático podría saltarse un control de seguridad y organizar visitas a la Academia Imperial», respondió Thomas. «Aunque sigo sin entender por qué la emperatriz soberana de Tusquemonie pasa las tardes discutiendo teoría de propulsión con un trabajador de mantenimiento. Quizás, por la misma razón, un ingeniero brillante preferiría pasar las tardes con una linterna en lugar de seguir una carrera por medios convencionales», sugirió Viala, «para aprender cosas que no se pueden aprender por los canales oficiales». Thomas asintió lentamente. «¿Y qué has aprendido, brillante?» «Que mi imperio está desperdiciando su mayor recurso, el talento de aquellos considerados indignos por un sistema de ascensos arbitrario». Viala declaró abiertamente que un trabajador de mantenimiento humano con una linterna defectuosa podría idear soluciones que mis ingenieros mejor capacitados pasan por alto, que quizás la mayor debilidad de la hegemonía era su propio exceso de confianza. «Estas son cosas peligrosas. Conclusiones para una emperatriz», comentó Thomas. «De hecho», coincidió Viala, «casi tan peligrosas como que un oficial superior se dirigiera a su emperatriz a la altura de los ojos». Thomas se enderezó de inmediato. «No quise ser irrespetuoso». «No», interrumpió Viala. «Te referías a la honestidad. Precisamente por eso estás aquí, Thomas Aker. A la hegemonía no le faltan aduladores y aduladores. Lo que le falta son aquellos lo suficientemente valientes como para decir la verdad, sin importar el rango o la especie». Se levantó y se dirigió a una gran vitrina hueca que contenía una. La pared del estudio estaba cubierta. Con un gesto, la activó, revelando los planos de una gigantesca estructura orbital. «Esto», dijo, «era el Instituto Imperial de Innovación, actualmente en construcción en el espacio neutral entre la Tierra y Terrestre. Su propósito era identificar y cultivar talentos de todas las especies, tanto dentro como fuera de la hegemonía, sin importar su estatus social, educación formal o antecedentes». Thomas estudió los planos con interés profesional. Ambicioso y necesario. Viola añadió que el instituto necesitaba un líder. Alguien que comprendiera tanto los aspectos técnicos como humanos de la innovación, alguien que hubiera experimentado de primera mano las barreras que el instituto buscaba derribar. La comprensión se reflejó en los ojos de Thomas. «Me ofrecen un puesto, un coliderazgo», aclaró Viola. «Trabajarían con el director Krelford,
uno de mis asesores más progresistas, para establecer el plan de estudios y las operaciones del instituto. Thomas guardó silencio un largo momento, con expresión pensativa. ¿Por qué yo? Debía de haber miles de otros candidatos cualificados. Las cualificaciones no se limitaban a títulos y certificados, dijo Viola. Posees algo excepcional, la capacidad de ver potencial donde otros solo ven limitaciones. Lo has demostrado con el traductor, con mi dispositivo de datos y con tu propia formación. El instituto necesita esa visión, y si me niego, seguirá siendo miembro senior con mi aprobación. Vala dijo simplemente, tu futuro en el HITSA está asegurado en cualquier caso. Es una oferta, Thomas, no una orden. Thomas la apartó de la pantalla en blanco y la miró directamente. Cuando estudiaba en esa sala de mantenimiento con mi linterna, nunca imaginé que un día estaría en el estudio imperial, discutiendo el liderazgo conjunto de un instituto interestelar con la emperatriz. La vida rara vez se desarrolla de forma predecible, comentó Viola. Esa es su mayor fortaleza. Mi hermano Lucas está prosperando en el programa de sinobiología, dijo Thomas, aparentemente cambiando de tema. Asegura que supera todo lo que podría haber logrado en la Tierra. Me alegra oír eso. Se merece este programa, continuó Thomas. Todos los estudiantes de intercambio lo merecen. Este instituto podría crear miles de oportunidades como esta. Ese es su propósito. Thomas asintió con decisión. Entonces aceptaré una condición. Heya arqueó una ceja, un gesto que había aprendido durante su tiempo entre los humanos. ¿Te atreves a poner condiciones a un nombramiento imperial? Sí, dijo Thomas, imperturbable. La condición es que el instituto reclute activamente personal de mantenimiento, trabajadores de servicio y otros que los programas académicos tradicionales suelen pasar por alto, no como una ocurrencia tardía, sino como una función esencial. Pala sintió una calidez desconocida en el pecho, algo peligrosamente cercano al orgullo. Su condición es aceptable, directora Kerr, un año terrestre después, el Instituto Imperial de Innovación. El instituto dio la bienvenida a su primera clase de 100 estudiantes, desde profesionales experimentados que buscaban un cambio de carrera hasta trabajadores de mantenimiento como Thomas, que buscaban conocimiento sin reconocimiento formal. En el atrio central del instituto se alzaba una escultura impresionante, una sencilla antorcha humana que sostenía un libro abierto de reluciente cristal teresiano. Pocos comprendían su significado. Sin embargo, siempre que la emperatriz Viola visitaba el instituto, y lo hacía con una frecuencia sorprendente para una gobernante, su mirada se posaba con especial atención en esta escultura. El director Thomas Ark había demostrado ser excepcionalmente capaz. Su enfoque poco convencional hacia la educación y la innovación había transformado el instituto de un proyecto de prestigio imperial en un auténtico motor de la hegemonía. Bajo su liderazgo conjunto con el CREV, el instituto ya había logrado avances tecnológicos que mejoraron las condiciones de vida en todo el reino teresiano. Pero lo más importante, había empezado a cambiar la percepción de ambos bandos. Los humanos y otros no ericianos veían posibilidades antes inimaginables en los Hitsmoni, mientras que los teresianos se veían obligados a reconocer las contribuciones de aquellos a quienes durante mucho tiempo habían considerado inferiores. Durante las celebraciones del primer aniversario del instituto, Viola estaba a solas con Thomas en una plataforma de observación con vistas a la Tierra y la Luna. Las ceremonias oficiales habían terminado. Los dignatarios y funcionarios se dispersaron para asistir a diversas recepciones por todo el instituto. La investigación xenobiológica de su hermano es impresionante, comentó Viola, refiriéndose al trabajo pionero de Lucas Acker sobre aplicaciones médicas entre diferentes especies. La Academia Imperial de Ciencias ha expresado su interés en financiar más estudios. Siempre ha sido el más brillante, dijo Thomas con evidente orgullo. Solo necesitaba una oportunidad para demostrarlo. Igual que tú, comentó Viola, aunque se necesitaba una linterna tenue y una emperatriz disfrazada para conseguir estos espectáculos. Thomas sonrió al recordarlo. Siempre he querido preguntarte, ¿por qué elegiste mantenimiento? ¿Por qué fuiste a las cubiertas de mantenimiento de la estación Ataimus en particular? Respondió Viola. Porque la verdadera comprensión de cualquier estructura comienza con sus cimientos, no con su fachada. Las cubiertas de mantenimiento me mostraron la realidad de mi imperio de una manera que las cámaras diplomáticas nunca pudieron. ¿Y qué ves ahora, un año después? Preguntó Thomas. ¿Ha cambiado tu imperio? Ha comenzado, dijo Viola pensativo. El cambio ocurre lentamente en una civilización tan antigua como la hegemonía. Pero llega,
Este instituto es prueba de ello. Thomas se volvió directamente hacia él, con expresión seria. Hay algo que he querido decirte desde que supe quién eras realmente. Gracias, no por el puesto en la academia ni por la dirección, sino por verme de verdad, cuando solo era un trabajador de mantenimiento con una linterna tenue. Quizás debería agradecerte, respondió Viala en voz baja, por mostrarme en que podría convertirse mi imperio si realmente valorara a todos sus ciudadanos. En ese momento, algo cambió entre ellos, algo que trascendió las fronteras de rango, especie y propiedad. Viala había vivido 170 años terrestres, 63 de ellos como gobernante de la hegemonía. Sin embargo, en presencia de esta humana que una vez estudió en una cueva olvidada con una linterna, sintió una extraña y nueva sensación de anticipación. Circulan rumores en círculos diplomáticos, dijo Thomas con cautela. Dicen que la emperatriz se está interesando personalmente en los asuntos humanos. Algunos lo encuentran inquietante. Que se preocupen ellos, respondió Viala con desdén. He permitido que la tradición dicte mis acciones durante demasiados años. Quizás sea hora de nuevas tradiciones. Palabras peligrosas para una emperatriz, comentó Thomas, recordando su conversación de hacía un año. De hecho, Viola estuvo de acuerdo, casi tan peligrosas como que un director de instituto humano desarrollara una relación personal con la emperatriz de la hegemonía. La expresión de Thomas permaneció cuidadosamente neutral, aunque su pulso, que percibía fácilmente los sentidos heresianos, se aceleraba notablemente. ¿Es lo que está sucediendo aquí una relación personal? Creo que sí. Viola dijo pensativa. Eso está por verse. Fuera de la ventana de observación, la tierra giraba serenamente contra el cielo estrellado, mientras que al fondo el instituto posaba para la actividad. Cientos de seres de docenas de mundos aprendían, creaban y trabajaban juntos. Un microcosmos de lo que la hegemonía podría llegar a ser, de lo que la galaxia misma podría lograr algún día. Nunca esperé nada de esto, admitió Thomas, señalando el instituto, su puesto y quizás incluso a la propia emperatriz. Cuando estudié en ese libro de mantenimiento, solo quería aprender lo suficiente para convertirme en un ingeniero de verdad algún día. Y ahora estás moldeando el futuro de la ingeniería en toda la hegemonía, comentó Viola. A veces el universo tiene planes más grandiosos de los que podemos imaginar, o a veces una emperatriz, dijo Thomas con una sonrisa cómplice. Viola asintió con agradecimiento. Quizás ambos. Mientras observaban juntos la lenta rotación de la Tierra, Viola reflexionó sobre cómo la simple decisión de explorar las cubiertas de mantenimiento de la Taimus había desencadenado cambios cuyos efectos aún se sentían en todo su imperio. Un encuentro casual, una linterna que fallaba, un humano que estudió a pesar de la adversidad. Estas cosas aparentemente insignificantes habían alterado el curso de una civilización interestelar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Thomas en voz baja. Viola se giró hacia él. Sus patrones bioluminiscentes cambiaron para reflejar emociones que ningún humano podría comprender por completo. Sin embargo, este humano las comprendía. Eso, dijo, es lo que descubriremos juntos. Y en ese momento, al surgir un entendimiento inesperado entre un ingeniero humano y una emperatriz tesiana, el futuro de los Hitechmoni, y quizás de las relaciones entre humanos y desianos en toda la galaxia, comenzó a cambiar de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Fue cuando una emperatriz disfrazada se encontró por primera vez con un mecánico humano que estudiaba con una linterna en un rincón olvidado de la estación Atimus. La historia de Viala y Thomas nos enseña que el verdadero valor no reside en los títulos ni en la especie, sino en reconocer el potencial donde otros solo ven limitaciones. A veces, las personas más extraordinarias trabajan silenciosamente en la sombra, necesitando solo la oportunidad adecuada para brillar. Cuando derribamos barreras y juzgamos a las personas por sus habilidades en lugar de por sus orígenes, creamos algo más grande que el éxito individual. Abramos nuevos caminos que pueden transformar civilizaciones enteras. Su colaboración nos recuerda que a veces el encuentro más pequeño, una conversación con una linterna en un rincón de mantenimiento, puede desencadenar cambios que iluminan mundos mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. M.